Muy buenas, muy buenos días, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Soy el pastor Gustavo Carrillo de la bella congregación Lluvias de Gracia en la ciudad de West Haven, Connecticut. Y en esta mañana hermosa del Señor me acerco a ustedes para recordarles una vez más que el día de hoy Dios lo ha hecho para poderse acercar a nosotros y poder compartir con nosotros. Él quiere hablarnos, Él quiere estar con nosotros y de la manera que lo hace es a través de su palabra. Así que hoy le motivo a que lea la palabra de Dios, que no se quede sin que le pase el día sin leer la palabra de Dios. Y estamos utilizando nuestro diario devocional Avivamiento 2019, el cual es una herramienta la cual nos ayuda a leer la palabra de Dios en una manera sistemática, un capítulo al día y de ese capítulo encontrando un versículo, el cual es nuestro versículo rema, del cual estaremos escribiendo y estaremos aplicando a nuestras vidas. Para el día de hoy, martes 30 de julio, ya o un día terminar este mes, estamos en el capítulo 7 de la carta a los Hebreos. Como hemos visto hasta el momento, el escritor de los Hebreos le da una explicación teológica usando versículos bíblicos y usando el mismo Torah, usando los mismos libros que utilizaban los hebreos para poderles explicar sobre el sacerdocio de Jesucristo y la importancia que debe tener para nuestras vidas. Entonces, aquí en este capítulo 7 él habla acerca del sacerdocio de Melquisedec. Y él, recuérdese que en los últimos dos capítulos, en el 6 y en el 5 él hacía referencia al Salmo 110, versículo 4, eh, que dice que él es el sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, el escritor lo que hace es tratar de dar una explicación mejor sobre este sacerdocio. Entonces él dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía del desierto, de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, que esto es rey de paz, justicia y paz. ¿Verdad? Mira las semejanzas con las virtudes de Jesús. Y también rey de Salem, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces, está haciendo totalmente referencia a nuestro Señor Jesucristo y desde ese sacerdocio, desde esa línea, viene nuestro sacerdote Jesús. Considerad, dice él entonces, que grande es esto, porque si Abraham fue el que era el patriarca, el que se le daban él dio los diezmos del botín, ciertamente los que entran en la genealogía de Leví reciben el sacerdocio. Entonces, tienen mandamiento de tomar al pueblo los diezmos según la ley, es decir, que sus hermanos, aunque estén también salidos de los lomos de Abraham, pero cuya genealogía no es contada entre los hombres, tomó Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Sin discusión alguna, el menor bendijo al mayor. Entonces, aquí simplemente está él explicando que el sacerdocio de Melquisedec fue un sacerdocio implementado por Dios y que de ahí salió nuestro Señor Jesucristo. Versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo el mismo recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad había de que se levantase otro sacerdote? Si, vuelvo y repito el versículo 11, que es muy importante para lo que está explicando el escritor, dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, que fue el que implementó la ley, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote? ¿Qué necesidad habría que viniera Jesucristo? ¿Qué necesidad habría que Él hiciera la obra que hizo en nuestros tiempos? Entonces, Él contesta, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón, dice él, porque cambiando el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley.
porque manifiesto es que nuestro Señor Jesucristo vino a la tribu de Judá, de la cual nadie habló Moisés tocante al sacerdocio. O sea, Jesús no tenía que tener un sacerdocio, porque no venía de una tribu que fuera llamada para el sacerdocio, sino que él fue de la tribu de Judá. Más, aquí dice, más manifiesto, eh, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Entonces, así como Melquisedec se levantó y fue levantado como sacerdote, sin tener genealogía, sin tener padre, sin tener madre, y recibió los diezmos del que tenía la promesa, así le sucedió a Jesucristo, que él no fue puesto por los hombres, y la tribu donde él viene no tenía ese llamamiento, fue constituido por mismo Dios para ser el sacerdote. Y vuelve y repite el Salmo 110 otras dos veces, refiriéndose que Él es el sacerdote según la orden de Melquisedec. Y termina el versículo 20 en adelante diciendo, y esto no fue hecho según juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento de Dios que dijo en el Salmo 110:4, juro el Señor y no me arrepentiré, tú eres sacerdote para siempre del orden de Melquisedec. Entonces, vemos una vez más que el Señor mismo fue el que constituyó a Jesús como sacerdote. No fue puesto por los hombres, no se lo ganó por la genealogía. Otros hombres ni tenían que ver juramentado porque ya venían de una familia que eran sacerdotes. Pero este fue Dios el que lo juramentó como sacerdote. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un nuevo pacto. O sea, Él es el que hace un nuevo pacto para con nosotros. A los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido eh, no llegaron a ser mucho pues, debido a la muerte, porque no pudieron continuar. Mas este, Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, que no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces ahora le da ese poder a Jesús y les muestra a estos hombres que están leyendo esta carta de que Jesús tiene el poder para salvar. ¿Por qué? Primero porque es sacerdote puesto por Dios y segundo porque Él resucitó y al resucitar se vuelve perpetuamente inmutable como sacerdote para siempre. Por lo cual el sumo sacerdote por tal, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos y que no tiene necesidad cada día. Entonces, porque esto es lo que hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo como sacrificio. Porque los otros sacerdotes tenían que limpiarse ellos primero. Este no, este lo hizo de una vez y para siempre. Y es el que nos puede dar la salvación. Mis hermanos, qué linda esta explicación que este escritor le da a estos hombres que eran judíos, que eran hebreos, que tenían la ley, que tenían la Torá, que estaban bajo ese pacto antiguo. Y ahora él viene y le dice, no, hay un nuevo pacto. Y ese fue mi versículo, el versículo 22, el que me ministró, que dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y este pacto es donde ya no tenemos que ser nosotros nacidos de una tribu, sino que a todos los que creen en su nombre, no tienen que tener la sangre judía, no tienen que tener una descendencia judía, ni tampoco haberse hecho judíos por profesión, sino que simplemente el creer en Él nos hace sus hijos. Ese es el pacto nuevo que Dios vino a traer para que todos aquellos que no eran pueblo puedan ser pueblo, los que no eran hijos ahora puedan ser hijos. Y ese es lo que Dios tiene para nosotros. Así que disfrutemos nuestra vida cristiana, disfrutemos a nuestro sacerdote, quien vive para siempre y intercede por nosotros, nos limpia de todo pecado. Él es limpio porque lo hizo en la cruz del Calvario, se limpió, se purificó como sacrificio vivo para nosotros. Así que limpiémonos en Él, purifiquémonos en Él, caminemos respetándolo a Él. Así, mis hermanos, yo oro para que el Señor haga ese nuevo pacto en nuestras vidas. Peleo contra el espíritu de anticristo y profetizo de que mis hijos disfrutarán de este pacto tan hermoso que Dios nos dio. Hermanos, disfruten de esta mañana tan hermosa que Dios nos ha dado. El día de hoy va a ser un día espectacular, hermoso, va a haber mucho calor, va a haber mucha humedad. Disfrútenlo, cuídense, no estén mucho tiempo afuera y tomen mucha agua, hidrátense y que el Señor hoy les bendiga a través de su palabra. Que el Señor les bendiga y les guarde y será hasta la próxima.
Que Dios les bendiga.